Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemáticas. El día de hoy veremos el tema de transformaciones geométricas. Vamos a verlo. Observemos las siguientes imágenes. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Muy bien, en el primer caso, por ejemplo, los árboles se reflejan con el agua. En el caso de la molécula, en este caso del hielo, pareciera que las esquinas se estuvieran moviendo, como un reloj, ¿verdad? En el caso de las mariposas, el movimiento de las mariposas o de los insectos, si nos dividimos entre dos, pareciera que las dos partes son idénticas. A este conjunto, ¿no?, de imágenes que se nos presentan, se los conocen como transformaciones geométricas. ¿Y qué son transformaciones geométricas? En este caso es una operación geométrica que permite encontrar o construir a una nueva figura a partir de una que se ha dado inicialmente. En este caso, por ejemplo, de los árboles, se dio inicialmente los árboles y el reflejo sería su imagen, ¿verdad? Pero para hablar de transformaciones geométricas conoceremos tres casos. Una de ellas es el movimiento de traslación, el de rotación y el de reflexión. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, cuando hablamos de traslación, ¿qué significa traslación? Trasladarnos de un lugar a otro, ¿verdad? Muy bien. En esta transformación, las figuras solo cambian su posición, es decir, solo es un cambio de lugar. Su orientación, tamaño y forma se mantienen. Profesor, ¿cómo así? A ver, por ejemplo, dice trasladar en dirección del vector b2 menos 3. A ver, primero hacemos nuestro plano cartesiano y graficamos, a ver, una figura. A ver, en este caso vamos a graficar tres puntos. Si unimos los tres puntos, nos da forma de un triángulo, ¿verdad? Y le hemos puesto en este caso sus medidas. En el caso del punto A es menos 5, 2. En el caso del punto B es menos 5 con 6. Y en el caso del punto C es menos 2 con 6. Muy bien. En este caso, este triángulo que hemos formado, me piden a mí trasladarlo en dirección del vector B2, menos 3. A ver, ¿cómo sería este traslado? En este caso hay dos formas. En una forma que es un poco sencilla, aunque las dos son sencillas, ¿no? En una sería más rápida y en el otro caso sería un poquito más trabajoso nada más. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, tenemos el vector, en este caso de desplazamiento, que sería 2, menos 3. Y sabemos que el primer dato, en este caso, del par ordenado, sería la variable x, y el segundo caso sería la variable y, ¿verdad? Muy bien. En este caso, a ver, vamos a hacer una tablita. En este caso vamos a colocar los puntos. En este caso de la figura, el punto A, el punto B y el punto C. A ver, ¿qué significa en este caso ese vector? ¿Qué le hace el vector en este caso a la figura? Solamente en este caso a X le va a aumentar 2 porque es positivo y a Y le va a disminuir 3. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, si tenemos el punto menos 5 con 2, sería menos 5 que es X. Recuerda que siempre la primera variable siempre es el eje X. Menos 5, le aumentamos 2 y a Y, que es 2, le quitamos 3 porque es menos 3, ¿cierto? ¿Esto qué resulta? Menos por más es menos, sabemos, 5 menos 2 es 3, y se coloca el signo del mayor, en este caso que sería de menos 5, y me saldría en este caso a su prima menos 3, menos 1. El resultado de esta operación me resulta ese punto. Muy bien, ¿qué hacemos? En este caso colocamos ese punto, en este caso en x menos 3 y y menos 1, ¿sí? Y y menos 1. Muy bien. A ver, ¿cómo sería en el caso B? De la misma forma, ¿no? En este caso, a la variable x le aumentamos 2 y a la variable y le disminuimos 3, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría eso? En el punto menos 3,3. A ver, grafiquemos ese punto. Sería aquí, ¿no? Menos 3,3. Sería en ese punto. Y el último sería igual. A x le aumentamos 2 y a y le restamos 3. Nos sale 0,3.
sería en ese punto, ¿verdad? Y solamente nos queda completar los puntos. Y ya hemos obtenido en este caso, o hemos trasladado, en este caso el triángulo inicial, lo hemos trasladado a esta posición con ese vector. ¿Sí? ¿Qué tal? Sencillo, ¿verdad? Profesor, ¿y cómo sería el otro método? Bueno, el otro método también sería un poquito más sencillo en este caso, ¿no? Pero tenemos que practicar más en este caso. Por ejemplo, a ver, en esta columna de las abscisas sabemos que es el eje X. Recuerda, para este lado son los X positivo y para este lado serían los X negativo. De igual forma para la variable Y. En este caso, para hacia arriba sería Y positivo y hacia abajo sería Y negativo. ¿Sí? A ver, ¿qué significa ese vector? Significa que yo me voy a moverme dos posiciones en X positivo. ¿Dónde está X positivo? Está para este lado, ¿verdad? O sea, me voy a mover para este lado dos casilleros. Y Y, que es menos 3, ¿qué sería menos 3? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Sería hacia abajo, ¿verdad? Voy a moverme 3 casilleros hacia abajo en Y. A ver, en este caso, por ejemplo, el punto A. El punto A me dice que voy a moverme 2 casilleros, en este caso para X positivo. Sería, en este caso, para este lado, ¿no? Sería 1, 2. Y voy a bajar 3 casilleros porque Y es negativo. 1, 2, 3. Y sería en el mismo punto. Ya no tendríamos que hacer esta operación, ya en este caso sería el punto A'. A ver, vamos a ver, en este caso para B, a ver, igual, de la misma forma, para B. En este caso sería X dos posiciones, en este caso para el lado, en este caso derecho. Sería 1, 2, y bajamos 3 espacios. 1, 2, 3. Y me da la posición de B'. Igual C sería 2 espacios, en este caso para la derecha. 1, 2, y 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Y hallaríamos el punto C'. Y en ambos casos nos da la traslación del triángulo, en este caso con el vector B, en este caso el vector 2, menos 3. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? En este caso hemos determinado la primera transformación, en este caso que es la traslación. Hemos trasladado, en este caso el triángulo, desde una posición a otra, pero ojo, sin perder su orientación, ni su tamaño, ni su forma, porque es la misma, ¿verdad? Solamente ha cambiado de lugar nada más. Muy bien. A ver, veamos en este caso la rotación. ¿Y qué es rotación? Es un movimiento que consiste en girar en un ángulo determinado todos los puntos de una figura en torno a un punto llamado centro de rotación. A ver, por ejemplo, vamos a ver. Nos pide un ejemplo, nos pide rotar la figura de centro P con un ángulo de 90 grados en sentido horario. Muy bien. A ver, vamos a graficar en este caso, bueno, tenemos tu plano cartesiano, y vamos a graficar en este caso el triángulo que hemos determinado en el primer caso de traslación. Y vamos a colocarlo, a ver. Vamos a rotar en este caso, dice, con un ángulo de 90 grados en sentido horario. Horario significa en este caso en el sentido del reloj, ¿verdad? Muy bien. A ver, coloquemos en este caso un punto, dice un punto P. ¿Sí? Un punto P que en este caso hemos puesto. Profesor, ¿y necesariamente tiene que ser ahí? No, puede ser en este caso en cualquier posición. No hay ningún problema. ¿Sí? Puede ser aquí, en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. No hay, en este caso, objeción para eso, ¿ya? Lo podemos colocar en cualquier lado. La solución en este caso sería, dice que del punto P voy a trazar un ángulo de 90 grados. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, ¿qué hacemos para poder graficar un ángulo de 90 grados? En este caso vamos a ver con el punto A primero, ¿ya? Con el punto A vamos a determinarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos los puntos. ¿Sí? Ahora, para poder hallar la rotación, tienes que ayudarte de materiales, en este caso, para poder realizarlo. Y en este caso es necesario utilizar un transportador. ¿Y por qué un transportador? Porque el transportador me va a permitir, en este caso, determinar los ángulos que me piden. En este caso me han pedido de 90 grados, también puede ser de 60, de 50 y viceversa. Para eso tenemos que ayudarnos con un transportador. ¿Sí?
Hay que tener muy en cuenta eso. A ver, ¿y qué es lo que se hace en este caso? Una vez que ya tengo, en este caso, me han pedido un punto para poder, en este caso, rotar el triángulo, qué más se hace? A ver, se coloca en este caso el transportador. No te olvides que es sentido horario, en este caso, como el reloj. Sería para este lado, ¿verdad? Entonces, colocamos nuestro transportador, ¿sí? Desde el punto centro, y en este caso para este lado, porque nuestro triángulo está para este lado, ¿verdad? Y como vamos a graficar para 90 grados, ubicamos 90 grados en nuestro transportador. A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sería en este lado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, marcamos en este caso los 90 grados. ¿Y luego qué hacemos? Medimos el contorno, o sea, de qué distancia tiene desde el punto P hasta el punto A. ¿Sí? Muy bien, medimos la distancia. ¿Para qué, profesor? Para luego hacer la misma medida, pero en este caso uniendo los puntos, ¿verdad? Uniendo los puntos. A ver, de 90 grados. A ver, en este caso más o menos nos sale ahí el punto, ¿verdad? Que sería la misma distancia que en la parte de abajo. O la parte inferior, ¿verdad? Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Unimos los puntos. En este caso ya podemos quitar ese punto amarillo que ha sido nuestro punto de ayuda para poder decir que es 90 grados, ¿sí? No te olvides de 90 grados. Y ese caso sería nuestro primer punto. En este caso sería de A, ¿verdad? Profesor, no entendí. ¿Puede volver a explicar? No te preocupes. A ver, vamos a graficar ahora con el punto B. A ver, ¿cómo sería con el punto B? ¿Qué hacemos primero? Unimos desde B hasta el punto P, ¿sí? Unimos. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos luego? Colocamos nuestro transportador para poder obtener el ángulo, ¿no? Nos piden 90 grados. A ver, colocamos nuestro transportador y ubicamos 90 grados. Luego, ¿qué hacemos? Medimos la distancia desde B hasta el punto P. Una vez obtenido esa distancia, la misma distancia, ahora vamos a colocarlo en este lado. ¿Sí? A ver. Entonces colocamos el punto, ¿sí? Que hemos encontrado. Ojo, respetando el punto amarillo, porque este es el punto amarillo en los 90 grados, ¿sí? ¿Qué hacemos luego? Solamente marcamos hacia ese punto y ya está. Ya hemos hallado el segundo punto. A ver, un ejemplo más. A ver, vamos a unir ahora a determinar el punto C. ¿Qué hacemos? Unimos los puntos, luego colocamos nuestro transportador y ubicamos 90 grados. Muy bien. Ahora medimos de qué distancia hay desde C hasta P, ¿cierto? Para luego esa misma distancia colocarlo en este lado. Ya lo colocamos, en este caso. Ya tenemos los 3 puntos de nuestro triángulo. ¿Qué hacemos ahora? Solamente unimos los puntos, colocamos sus medidas y ya está. ¿Qué hemos hecho en este caso? Hemos rotado nuestro triángulo en sentido horario con un ángulo de 90 grados, ¿sí? Profesor, y si me pidieran antihorario, no sería en este caso para este lado, sería en contra del reloj, ¿verdad? Sería hacia abajo, ¿sí? Muy bien, pero para este caso no te olvides que debes tener en cuenta el uso del transportador, es muy útil para poder hacer la rotación, en este caso, de las figuras geométricas, ¿sí? A este movimiento sería nuestra segunda transformación realizada, que significa la rotación. ¿Qué tal te pareció? Muy bien, interesante, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos un caso más, el de reflexión. ¿Qué significa reflexión? En una reflexión, un objeto geométrico se mueve a través de una recta, la cual se denomina recta de reflexión o eje de reflexión. La figura reflejada siempre es una imagen de espejo de la figura original. ¿Qué significa eso? Muy bien. A ver, por ejemplo, aplica una reflexión según el eje con respecto al eje X. A ver, tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos la figura que hemos determinado en el movimiento de rotación. A ver, ¿no? Colocamos sus medidas.
Ahora, me dicen que yo voy a hacer, en este caso, la reflexión, pero con el eje de simetría, con el eje X. Con el eje X. Utilizaré, en este caso de ayuda, el eje X. Profesor, ¿y qué pasaría si me piden con el eje Y? Utilizaría esta medida, el eje Y. ¿Sí? Pero en este caso me han pedido el eje X, o sea que utilizo esta medida. A ver, ¿cómo sería? Primero, no te olvides, el eje X no hemos denominado nuestro eje de simetría. A ver, vamos a graficar cada uno de ellos. Por ejemplo, grafiquemos el punto O. El punto O hacia la recta, ¿cuántos puntos hay? O distancia hay. Hay 1, 2, ¿verdad? En este caso sería hacia abajo, sería 1, 2. En este punto estaría ubicado, en este caso, O', ¿sí? O la reflexión de O, del punto O. ¿Así nomás, profesor? Claro que sí, así nomás es. A ver, grafiquemos en este caso el punto N. El punto N, ¿cuántos puntos de distancia hay hasta mi eje de reflexión? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Significa que también debemos hacer lo mismo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, nuestro punto de reflexión sería en ese caso, ¿no? El punto N'. Y viceversa para M. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Igual, 1, 2, 3, 4, 5. Y estaría el punto en ese caso, ¿verdad? Solamente nos queda unir los puntos y ya hemos, en este caso, ya hemos obtenido la reflexión de nuestro triángulo inicial, ¿verdad? Este es con respecto al eje X. ¿Y cómo sería con respecto al eje Y? Similar, ¿no? Si fuese en este caso, este sería el espejo, sería, a ver, M sería 1, 2, 3. Igual sería acá, 1, 2, 3. Y acá estaría el punto M. Igual haríamos para cada uno de los puntos para saber su distancia. ¿Qué tal te pareció? Sencillo, ¿verdad? En este caso hemos visto lo que es la traslación, la rotación y la reflexión. Muy bien. Es nuestra tercera transformación. Y a esto se le conoce también como simetría axial. ¿Sí? Muy bien. Vamos, en resumen, ¿qué es lo que hemos realizado? A ver, desde nuestra primera imagen, que hemos tenido un triángulo que formamos, de ejemplo, ¿qué hemos hecho? Primero hemos pedido trasladar con una dirección del vector cuando los puntos son de 2 hasta menos 3. A ver, ¿qué significa eso? A ver, por ejemplo, el punto A era, ¿no? X2 significa que es positivo, entonces sería para este lado, ¿verdad? Recuerda que este lado es X positivo y para este lado sería X negativo. Igual Y positivo y Y negativo. Depende del problema cómo me lo vean. A ver, grafiquemos, sería 1, 2, porque es X positivo, y Y sería menos 3. Como es menos, sería hacia abajo, ¿no? 1, 2, 3. Y ahí ubicaríamos en este caso el punto, ¿no? A. De la misma manera B sería, a ver, 1, 2 y sería 3 hacia abajo. 1, 2, 3. El punto sale también, ¿no? Podemos graficarlo. Y solamente nos queda unirlo. Muy bien. Ahora, luego, ¿qué hicimos? A este movimiento que realizamos era la traslación. Luego también hicimos en ese caso la rotación. Pero para eso tenemos que tener un punto P y con un ángulo de 90 grados y en sentido horario, ¿sí? ¿Qué hicimos? Colocamos un punto P y unimos cada uno de los puntos, ¿sí? En sentido horario formando 90 grados. Colocábamos un punto, hacíamos el otro punto y el tercer punto, ¿verdad? Uníamos cada punto y hemos obtenido en este caso el segundo movimiento, que es el de rotación. Y el de traslación que hemos realizado también, ¿verdad? Nos pide según el eje de simetría con el eje X, o sea, con este eje, ¿no? Para el punto O, para el punto N y para el punto M. Solamente nos queda unir y ya tendríamos nuestra tercera transformación realizada, o más conocida también como simetría axial. ¿Qué tal les pareció? Interesante, ¿verdad? Ahora te pedimos que resuelvas el reto de la semana. Realizar las transformaciones geométricas según correspondan. Muy bien, en este caso tenemos dos ejemplos. Tenemos una manzanita
Te pedimos que a esta manzanita traslades en dirección del vector 9, menos 11. Primero grafica en este caso en un plano cartesiano nuestra manzanita con sus puntos, ahí está. Y luego vamos a trasladarlo en dirección al vector 9, menos 11. Todo el vector, traslada todo en este caso a la manzanita y ver cómo nos queda. Y luego, una vez que ya hemos trasladado, dice aplicar la reflexión con respecto al eje Y. Ahora vamos a aplicar la reflexión con respecto al eje Y. ¿Sí? Muy bien. De la misma forma vamos a trasladar, en este caso aquí, una mascotita que está en el primer cuadrante. Aplicamos en este caso el vector, pero ya no sería 9, menos 11, sino sería el vector sería menos 10, menos 5. ¿Sí? Aplicamos a todos los puntos para ver dónde nos queda, en este caso, nuestra mascotita. Y aplicamos la reflexión con respecto al eje X. En este caso sí, con respecto al eje X, podemos aplicar la reflexión. ¿Sí? Muy bien. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. No dudes que si tienes alguna duda o quieres consultar algo, puedes hacerlo en el grupo de WhatsApp o en forma personal, que estamos atentos para poder ayudarte. Cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima clase.